y a continuación les vamos a platicar quiénes son nuestras invitadas del día de hoy. Gabriela Jiménez es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública. Es fundadora del Colectivo Nacional 50+1, integrado por mujeres académicas, empresarias, funcionarias. En 2021 fue electa diputada federal de Morena. Actualmente es consejera nacional del partido e integrante del Congreso Nacional. Carla Ayala Villalobos es licenciada en Derecho. Fungió como secretaria de Mujeres de la Red Jóvenes por México del PRI en la Ciudad de México. También fue dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Tlalpan. Desde 2021 es diputada federal precisamente en el Distrito 5 de esa alcaldía. Silvana Carranza es licenciada en Ciencia Política por la UNAM. Ha trabajado como consultora independiente y asesora en la Cámara de Senadores. Se considera una politóloga transfeminista antipunitiva. Comprometida con la regularización del cannabis en México, es vocera de la campaña de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Gabriela, Carla, Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en esta mesa para revisar rápidamente las estrategias, las propuestas de seguridad de cada uno de los candidatos aquí en la Ciudad de México. Comenzando, y a ver, Romina, lo platicamos, los diagnósticos son muy similares respecto al tema de la seguridad. Las propuestas también tienen similitudes, pero ¿en dónde está la estrategia para cada una de las campañas? Comenzamos contigo, Gabriela. Bueno, nosotros nos hemos enfocado muchísimo en el tema de atender las causas, porque no puedes combatir la violencia con violencia o el fuego con el fuego. Es muy importante saber qué es lo que está generando la violencia y cómo vamos a sacar a los jóvenes de las manos de la delincuencia. Entonces, es muy importante, uno, atender con deporte y con cultura a los jóvenes, darles oportunidades de trabajo y de estudio para que no caigan en las manos de la delincuencia. Dos, también obviamente tiene que haber una buena coordinación entre la Fiscalía, entre la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Gobierno, para que cuando se detengan a los delincuentes, pues evidentemente no salgan por la puerta giratoria. Entonces es muy importante esta coordinación que justamente se vio en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum llegó a gobernar la Ciudad de México en el 2018, teníamos en la ciudad alrededor de 9 homicidios al día. Y la delincuencia y los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron a más del 60% gracias a la coordinación y la estrategia que tuvo Claudia Sheinbaum con Ernestina y con Omar, que obviamente se va a seguir en la ciudad. Y hoy podemos decir que la Ciudad de México es la más segura del país. Carla, pasamos contigo. Silvana. Silvana, perdóname. Claro que sí, para Movimiento Ciudadano creo que es muy claro, tenemos que trabajar en las fiscalías. No podemos tener fiscalías que decimos que son autónomas cuando tenemos fiscales o fiscales carnales. Nos prometieron que la Fiscalía de Ciudad de México era fiscalía autónoma y podemos ver que el día de hoy no fue así. Tanto así que la que estaba al mando hoy por hoy está contendiendo por una candidatura. Eso no es autonomía. O somos o no somos autónomos y eso no lo podemos permitir ni a Morena, ni al PRI, ni al PRD, ni a Movimiento Ciudadano, a nadie. Las fiscalías tienen que ser autónomos. Segundo punto, las policías tienen que ser civiles. Tenemos que regresar al mando civil. No podemos seguir militarizando la seguridad pública. Tenemos que garantizar condiciones laborales, condiciones dignas a los policías para que puedan realizar bien su trabajo y además darles mejores facultades para que ellos sean el primer contacto con la ciudadanía. Es muy difícil para todas las personas que sufren algún delito en la Ciudad de México acudir a los ministerios públicos porque tienen procedimientos engorrosos y que contar con policías de proximidad que puedan atender denuncias cambiaría la jugada en México. Carla, dicen desde Morena que el diagnóstico está, que las cosas se han hecho y que los números han bajado. Me impresiona mucho escuchar cuando dicen que la Ciudad de México es la ciudad más segura del país, cuando realmente la gente que vivimos, que sentimos, que trabajamos, que estudiamos en esta ciudad, sabemos que esto es totalmente falso. Nosotros en la oposición queremos mejorar lo que está bien y erradicar lo que está mal. Y el tema de seguridad es un tema, yo creo que es el tema que más le aqueja a la ciudadanía y a la población en general. Es un tema sumamente tocado y sumamente hablado por los candidatos y lo que esperamos para estas elecciones es que realmente las propuestas que escuchemos se hagan realidad.
Hemos visto fiscales carnales, hemos visto un alza en el tema de desaparición de jóvenes, de mujeres, de personas, y eso la mayor parte de la población no lo sabe o no lo está escuchando, porque muchos medios de comunicación no nos han podido abrir el espacio para hablarlo, y eso es lo que queremos decir hoy. Está una ola inmensa de violencia en este país, miles de homicidios, miles de periodistas asesinados, de mujeres violadas, violentadas. Ya no solo tenemos que cuidarnos en ciertos espacios, sí, ya es generalizado. Y la apertura aquí está, y por eso precisamente estamos platicando para poder revisar ese tipo de temas. Gabriela, hablan acerca de la Fiscalía y de fiscales carnales y de cero independencia respecto a las fuerzas de seguridad con respecto al tema de la Fiscalía. ¿Qué opinas al respecto? Yo no estoy de acuerdo. La verdad es que Ernestina Godoy hizo un gran papel, fue una gran fiscal, donde además vimos también cómo intervino en el feminicidio que se cometió en Morelos, denunciando también al fiscal de Morelos por corrupto. En el gobierno de Claudia Sheinbaum bajaron 33% los feminicidios. Aumentaron en 69% las vinculaciones a proceso a los agresores contra mujeres. Tuvimos una disminución del 51% en homicidios, una disminución del 60% en delitos de alto impacto, una disminución del 70% en robo de vehículos. Y también se desarticularon más de 241 células delictivas en la Ciudad de México, y esto gracias a la estrategia de seguridad. Porque Claudia Sheinbaum es una mujer científica, una mujer de método, que tiene grandes logros en seguridad. De hecho, de todos los candidatos o contendientes a la presidencia de la República, es la única con experiencia en seguridad y que además dio grandes resultados con datos y con números. Entonces, es algo que nosotros podemos ver en la ciudad. Claro que hay inseguridad, por supuesto, ¿no? Que hay en todo el país inseguridad. Pero nosotros tenemos que ver las gráficas de cómo va a la baja todo. Pero pareciera que pues, la oposición no está de acuerdo con las cifras que ustedes están dando. Bueno, las cifras que nosotros damos son oficiales, ¿no? Las cifras que ustedes pueden ver en el INEGI, las cifras que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el secretariado del INEGI, podemos ver cómo todo ha ido a la baja. Y como les decía, en el 2018, cuando la jefa de gobierno, Claudia, llegó a la ciudad, había 9 homicidios diarios. Hoy la Ciudad de México tiene menos de 1.5 homicidios al día. Y ahí están las cifras. ¿Qué opinan también ustedes con respecto al tema de la percepción de seguridad, que también es un tema importante? Bueno, también, si no se denuncia, van a bajar las cifras. Hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México la cifra negra es mayor del 92%, y la impunidad en la Ciudad de México está arriba del 99.1%, es casi del 100%. En feminicidio es del 100%, en desaparición de personas es el 100%, en violencia familiar es el 100%. El rigor metodológico de los datos, tomando en cuenta que vienen de una titularidad que es científica, ahí me queda un poco de la duda. Y además también hay método y hay datos en estudiar cómo la intervención de las Fuerzas Armadas, en particular de los militares en la seguridad pública y ciudadana, es mucho más perjudicial que capacitar y darle derechos dignos a los policías. Y a final de cuentas también el tema del ejército en las calles ha estado a lo largo de las distintas administraciones. Claro, totalmente. En distintos estados. Exactamente, es un tema que tal vez aquí en la Ciudad de México, muchas que nosotros vivimos, no sentimos la inseguridad como lo suele vivir Michoacán o Zacatecas. Por eso está el hecho de tener a los militares en las calles, que claro que hay que mejorar, que claro que hay que cambiar ciertas cosas, por supuesto. Y hablando de estrategia, yo no entiendo cuál es la estrategia cuando tenemos al presidente diciéndonos abrazos y no balazos. ¿Abrazos para quiénes? Para los delincuentes, y balazos para quiénes? Para los jóvenes que salen todos los días a estudiar. Y claro, por supuesto, aquí tenemos una gráfica. Y si hablamos de gráficas, en el gobierno de Santiago Taboada y en el gobierno de Clara Brugada, el tema de los feminicidios. No nos pueden venir a hablar que tienen gráficas y que tienen estadísticas cuando todo su gobierno se la han pasado maquillando cifras de personas desaparecidas, maquillando cifras de personas los cuerpos de las personas que se encuentran en las fosas clandestinas. En este gobierno no existen datos exactos. Ahora, hablando también de... ¿Tú quieres decir algo? Yo quisiera intervenir. Yo no estoy de acuerdo con lo que comenta Silvana sobre la percepción de inseguridad. Yo no sé de dónde sacó esos datos, porque ahora sí que yo tengo otros datos, que estos son del INEGI, donde podemos ver que la percepción de inseguridad se redujo. Aquí hay una tendencia entre hombres y mujeres y estamos en menos del 50%. Y tú, perdón. Y otra cosa también, respondiendo a lo que comentó Carla,
sobre la inseguridad en Benito Juárez y en Iztapalapa. Pues evidentemente hay que checar por la población. Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la ciudad, con más de 2 millones de habitantes, y Benito Juárez es de una tercera parte. Entonces claro, es muy pero aquí está por cada 100 habitantes. Por habitante. Aquí está por cada 100 habitantes y aquí está la estadística en general. Por favor. Si bien hablabas justamente de la percepción de inseguridad, también tenemos en estos datos del INEGI también tenemos una pandemia en medio, que muchas personas estuvieron dentro de sus casas y justamente hay un incremento en la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Sí, muy bien. Yo creo que en este sentido, por supuesto, no fue nada más en México, a nivel internacional hubo un descenso en todos los delitos, pero específicamente no estoy hablando de la percepción de inseguridad, sino que estoy hablando de los datos. Si las personas que sufren algún tipo de violencia no acuden a denunciar, por supuesto que va a haber muchos menos datos de lo que está sucediendo en la realidad. Lo que yo te estoy mostrando son datos de México Evalúa, tiene un documento súper amplio que les recomiendo estudiar sobre los hallazgos en la percepción de inseguridad y seguridad en la Ciudad de México, donde señala que el 99.1% de la impunidad prevalece en la Ciudad de México y es de los más altos del país. Ahora, Carla, hablabas del tema de la Ciudad de México comparado con otros estados de la República Mexicana, con Michoacán, con Veracruz y con cualquier otro. ¿No es un mérito para la Ciudad de México, digamos, ser un enclave a diferencia de lo que está sucediendo en otras partes del país? Digamos, en la estrategia de seguridad específicamente. Yo no lo vería como mérito, por algo es la Ciudad de México. Creo que se ha caracterizado, y no solo, digo, en todos los gobiernos se ha caracterizado por mantener un cierto orden en la Ciudad de México, que pues es diferente a lo que se vive en otros estados. Yo no lo veo como mérito. El día que llegue una persona a gobernar la Ciudad de México y pueda tener los resultados que se tuvieron en la alcaldía Benito Juárez, ahí sí te diría que podrían ser méritos. Mientras, no puedo hablar de que ningún jefe de gobierno ha tenido un mérito tan grande como para decir que la Ciudad de México es la ciudad más segura del país. Bueno, si les parece bien, nos vamos a la siguiente pregunta y justamente tiene que ver con el 8M. Tenemos que hablar con el 8M y es garantizar justamente cómo garantizar a las mujeres, porque si bien se han implementado estrategias, pues tampoco está garantizado. Ahí están los datos que han incrementado también las mujeres, la violencia contra la mujer, la violencia en las familias. Yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres es algo que no tiene colores y a todas las mujeres nos importa y desde nuestras trincheras lo hemos combatido. Es algo que no es de ahora, es de toda la vida y también se debe mucho al machismo que está impregnado en nuestra sociedad, que es algo que tenemos que nosotros erradicar, concientizar, levantar la voz y justamente para eso son este tipo de marchas como la del día de mañana, ¿no? Pero en la Ciudad de México, como les decía, se han reducido los feminicidios en un 33%, han aumentado el número de detenciones a agresores, pero también hay cosas muy importantes que se ha hecho para las mujeres. Por ejemplo, la ley nos queda un minuto y la ley del agresor sale de casa y muchas cosas más, las fiscalías especializadas en contra de feminicidas. Entonces hay muchas cosas que se han hecho y con mujeres gobernando definitivamente se verá el toque de una mujer. Silvana, 30 segundos, sí, por favor, conclusión. Creo que la clave está para podernos enfocar en delitos de alto impacto para las mujeres como la violencia, el feminicidio, etcétera, la clave es empezar a atender esas causas y no otros delitos patrimoniales que se pueden resolver por otra vía y no por la penal y garantizar derechos. Un sistema nacional de cuidados es importante para que las mujeres tengan un piso parejo y poder salir a la calle con la seguridad de poder regresar con dinero, mantenerse el día a día y no estar dependiendo de justo conductas machistas y de esta manera creo que puede funcionar mejor la seguridad para las mujeres. Carla, 30 segundos. Pues yo lo que pediría y utilizaría este espacio es para solicitar que el día de mañana no amurallen Palacio Nacional. Las mujeres por algo salimos a marchar, por algo salimos a manifestarnos y queremos hacerlo en total libertad. No queremos que Palacio Nacional ni el Zócalo esté lleno de bardas, porque así no funcionan las cosas. Por algo levantamos la voz. Carla, Silvana, Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La seguimos invitando para seguir debatiendo los distintos temas que atañen a la Ciudad de México, por supuesto, con las propuestas y los candidatos. Y con eso nos vamos, Romina. Con eso nos Muchas despedimos gracias. Y recuerden que vamos a estar aquí martes y jueves con diferentes actores. Muchas gracias. Muchas gracias.